Saludos. Lunes 23 de junio. Ya el mes de junio, la semana que viene, pues estamos en julio. Y los acontecimientos se ponen en color de gris, muy triste, que las potencias han decidido ampliar la conflagración y cada quien está asumiendo su bando. Muy peligroso para la humanidad, porque en las guerras solo hay pérdidas, no se gana. Se gana en la paz, con la buena vecindad, las buenas relaciones, con una diplomacia madura que vislumbre los peligros a cierta distancia y se puedan corregir. Pero cuando se decide algo tan y podría decirlo tan perverso como la guerra, es porque los intereses están por encima del bien común. Es decir, las riquezas que se procuran las potencias están fuera de lo común, porque los pueblos no se pelean por riquezas. Los pueblos trabajan para echar hacia adelante su nación, su país, su estado. Bueno, y hoy, de manera obligada, así como esta guerra que está aconteciendo, donde hay un peligro inminente para toda la humanidad, es necesario hablar de la nación de Irán. Hablar de Irán como Estado, como nación, como país, como imperio que representó un poder mundial en su tiempo, unos 600 años antes de la era que nos han impuesto, porque es una imposición del imperio dominante de entonces, el romano. Y ellos le pusieron el día que le vino en gana para decidir cuándo comienza y cuándo termina la humanidad. Ellos terminaron, el imperio occidental ha seguido representado por otro, hoy día lo representa Estados Unidos. Bueno, pues Irán es una gran nación, es un gran país y es un estado muy fuerte. Que hace frontera al norte con Armenia, con Azerbaiyán, Turkmenistán y el mar Caspio. Al este hace frontera con Afganistán, Pakistán. Al oeste con Irak, Turquía. Y China le queda en el vecindario. A nivel marítimo, es una gran porción de costa con el Golfo Pérsico, con el mar de Omán al sur. Esto le permite una frontera marítima con varios países de la península arábiga, tanto así con Kuwait, Arabia Saudita, Bahrein, Qatar, Emiratos Árabes Unidos y Omán. Omán hay muchos
hombres y mujeres que se llaman Omán porque es en honor a un gran luchador por la independencia de las regiones turcas hoy día, de las comarcas, de las aldeas, que estaban representadas por diferentes etnias y se constituían en prácticamente en una nación. Tenían su bandera, tenían sus cantos patrios, tenían sus héroes. Y Omán fue uno de los más grandes de ellos, que le dio la categoría de imperio a Turquía. Y por eso en esa región muy religiosa, además, son islamistas, creen en el Corán, en el Islam, y pues llevan mucho los nombres de sus héroes y profetas y grandes promotores de sus creencias. Siempre han habido imperio y efectivamente uno de ellos, de los más grandes, de los más prósperos, de los más democráticos, fue el imperio persa, que dominó desde Grecia a la India, y uno de sus emperadores últimos fue Ciro el Grande. Bueno, luego fue sustituido por el gran Alejandro Magno, que diezmó al imperio persa, pero hoy Persia hereda ese gran imperio, de una cultura enorme, de una aferración a sus tierras inimaginable, siempre presto a luchar por hacer de Irán, hoy día es como se llama, una nación grande, sólida, próspera, donde todo el mundo pueda vivir. Y efectivamente en Irán viven muchísimos judíos, porque se lo permiten. Fue una herencia del imperio turco. Siempre permitieron que convivieran los judíos con ellos, a sabiendas de que los judíos nunca eran fáciles, eran una etnia religiosa sobre todo muy difícil. Pero Persia, Irán, que es como se llama hoy, que es el territorio que ocupa unos 1.745 kilómetros cuadrados. Es el 17º país más extenso del mundo. Tiene una población de alrededor de 94 millones de habitantes, tiene un idioma oficial, el persi, una lengua indoeuropea que ha evolucionado por más de 2.500 años. También se conoce como el farsi. Y este farsi se habla en otros países fronterizos a Irán y le permite de alguna manera, así como otros dialectos que le permite a los persas iraníes y comunicarse con su vecino como con Afganistán y Tarkistán, todos estos países y su población entonces vecinas se comunican con Irán algunos de los dialectos o idiomas que se hablan en los países vecinos y así se entienden. En materia de riqueza, son inmensamente grandes las riquezas que posee Irán, al extremo de que es tan grande la riqueza mineral, cultural, científica y la riqueza material, que aún a la fecha no han podido usar, explotar, extraer sus riquezas más allá del 2%. Es decir, que por tal razón Irán, país tan extenso, con tantas riquezas, es tan codiciado por las potencias.
Una de ellas para dominarlo y robarle sus riquezas, y otra para tener una política de buena vecindad y hacer grandes negocios con las riquezas que tiene Irán. Bueno, los últimos son los menos malos, porque los más malos son los que quieren dominarte para subyugarte y robarte tus riquezas, como es la forma de ejercer el dominio imperial del último imperio que conocemos, que encabeza Estados Unidos. Va a los pueblos, los conquista a fuerza de bayoneta, de cañonazo, de bombazo, de quemar a los niños. Ya se le olvidó que quemaron a Vietnam y a los niños del Vietnam, los norteamericanos, pero que los hicieron salir despavoridos de allá de forma tal que perdieron la guerra, igual que en Afganistán, igual que en Irak. En todos los países en que ellos han estado, y la única que han ganado, porque fueron tanto la bomba, y es un país del centro-oeste de Europa, en Yugoslavia, la bombardearon tanto y la dividieron en tantos pedazos que hoy no se sabe quién es quién, hoy no se sabe. Bueno, esas riquezas en hidrocarburos, es decir, tienen gas, tienen petróleo, a borbotones, como dicen, para nunca acabarse, para nunca acabarse. En los minerales, de manera concreta, desde el oro hasta el uranio, poseen grandes minas, cantidades, con enormes cantidades de los diferentes materiales que están contenidos en la carta periódica. Hay una carta que se le dice la carta periódica, que es con el símbolo que identifican cada material. Pero tierras raras hay tantas que demasiado es poca, es tanta la riqueza que tienen los diferentes materiales, que esta potencia le hace babita por dominar, subyugar, extraer toda esa riqueza de Irán. Pero ese es un pueblo muy envalentonado, heroicamente heredando la grandeza del imperio persa, y es muy difícil. Irán es el heredero directo del imperio persa, que tuvo un dominio de más de 220 años, de dominio que generó grandeza en la cultura, en la ciencia, en la democracia de los pueblos. Eso fue el imperio persa, que fue sustituido por el imperio que encabezó Alejandro Magno, que fue también un gran imperio, y podría decirse que lo más probable es que superara un tanto al imperio persa, porque el imperio persa estuvo lleno siempre de muchas creencias, hasta que finalmente unificaron su creencia y asumieron como su religión el Islam, y el Corán, su libro religioso más importante en la vida de cada uno de los pobladores de esa región que profesan el Islam como su religión. Bueno, al desaparecer el imperio persa y ser el responsable de ponerle el fin a este imperio, surge entonces el imperio, reiteramos, quien lo conquista, Alejandro Magno. Hoy día, luego de tantas vicisitudes por las que atraviesan naciones de tantas riquezas, codiciadas por los imperios, sobre todo el occidental, del cual Estados Unidos es el jefe y es tanto. Quien es el jefe, y estando en un proceso de declive, trata por todos los medios de opresión seguir saqueando estas naciones. Porque la mayoría de los imperios se nutren de la riqueza de los pueblos que conquistan. Le dan a los generales que libran la batalla, que ganan la guerra, le dan a los oficiales, le permiten a sus
más destacados guerreros a hacerse con el santo y la limosna y apoderarse de todo lo que en gana le venga, cantidades enormes de tierras. Bueno, y así construyen una nueva élite de poder económico en los territorios que ocupan y que se anexan como parte de su imperio. Como lo ha hecho Estados Unidos, lo hizo en el Asia, con muchísimos estados, naciones, muchísimas tierras, patrias de muchos seres humanos, se lo doblegaron y que ellos anexaron, inclusive en las más islas lejanas del Pacífico, como la isla de que es un estado norteamericano y no tienen miramiento. Bueno, pues ya querían adueñarse de Groenlandia, no sé en qué ha quedado el señor seguro que quiere ampliar su grandeza como imperio, hacerlo florecer como antes, pero él se le olvida que nada vuelve a ser como antes y que está muy aloqueteado. Siempre lo dijimos, en los cruzados, que Trump es un cruzado, no se puede creer nada, ni de lo que habla, ni de lo que dice, ni el documento que firma. Porque firmando un documento hoy, mañana sale y lo viola y atropella los acuerdos que se hicieron como un buen bravucón, como un buen tabarrón de barrio, que hay que hacer lo que diga el tabarrón porque de lo contrario te sacan cuenta o te sacan la cuenta y te amadrinan, te golpean, te subyugan, bueno, y te eliminan. Y se quedan con todo lo que era tuyo para ellos repartírselo entre sus grupos de dominación. Pues Estados Unidos no anda alejado de eso y desde el 1890 se ha constituido una nación agresora de dominación, de opresión, de subyugar y de extraerle toda la riqueza posible para luego convertirse ya a partir de la Primera Guerra Mundial, donde Estados Unidos era una gran estructura industrial con un auge que venía experimentando extraordinario y que producía precisamente porque entendía que estos países lo que les gustaba era guerrearse, los europeos, una industria guerrerística, armamentística, a la cual estuvo siempre al servicio para venderle los más adelantados armamentos a esos europeos imperialistas, colonialistas, y que hoy día pretenden seguir saqueando los pueblos del mundo. Y ese es uno de los problemas serios que se tiene hoy, porque hay naciones que no creen en ese sistema de expoliar a los pueblos, de subyugarlos y de adueñarse de la riqueza de ellos. Creen en otra cosa. Y efectivamente hoy día podría decirse, y lo dicen los científicos que tienen que ver con la economía política, con las ciencias sociales, con la manera de conducirse los hombres y las mujeres en un estado como ese, de denominarlo un estado imperial en declive. Eso no quiere decir que caiga hoy o mañana, todo depende. Porque hay naciones muy poderosas que ya no les interesa que Estados Unidos la siga conduciendo por donde los caminitos que ellos quieran que la gente transite. No, la India, Corea del Norte, China, Rusia, el Canadá. En Europa hay muchas naciones que no les interesa ya seguir siendo conducidas por Estados Unidos, ni por aquí, ni por allí, quieren independizarse en todo lo que tiene que ver con el desenvolvimiento de una nación, de un país, de un estado, en lo económico, en lo cultural, en lo militar. No quieren seguir siendo dirigidos por la potencia norteamericana. Y
Y es exactamente lo que Irán pretende, no seguir conducido como lo fue por mucho tiempo, donde tenían un zar, un rey, dirigiendo Irán, pero a favor de lo que dijera, de lo que quisiera, de lo que pretendiera Estados Unidos. Y a la sombra de la luz de los pensamientos de los grandes hombres que hay, el rey ese Pahlavi, rey de Irán, asesinó, condenó, apresó a millones de seres humanos, dirigido este hombre por la CIA, que es un órgano de inteligencia muy criminal, muy asesino. Y hoy día tienen una alianza extraordinaria con la DEA para desmantelar las riquezas que han hecho hombres bajo la conducción del proceso de dominación del bajo mundo, y que se lo llevan a Estados Unidos, lo hacen preso, le quitan la mitad de lo que tienen para la DEA, para repartírselo con la CIA y seguir operando como una de las agencias de espionaje más temibles que ha existido en el mundo. Claro, después de Mossad, que es la más mala de todas, será más mala el Mossad. Bueno, y Irán precisamente ya para en 1979 realiza una gran revolución conducida por un gran ayatolá, sí, un jefe religioso del Islam, del musulmanismo, llamado Khomeini. Ese mismo año instalan el Estado Islámico o República Islámica de Irán por voluntad soberana del pueblo iraní. Así surge el Estado musulmán de Irán. Estados Unidos, a partir de ahí, ha tratado de mantener a Irán en una incertidumbre como nunca vista. Se ha obligado a mantener a una sociedad en la incertidumbre que no le permite en ningún momento ni un estado de sosiego mínimo para vivir en paz. No se lo permiten porque siempre las agencias de inteligencias, de opresión, de dominación, de oprobios que están manejándose desde Estados Unidos, le han hecho la vida imposible, asesinando, matando, saboteando el sistema productivo de esa nación, eliminando a los científicos, eliminando hombres de bien, porque solo están convencidos de sustentar una política de equidad con todos los pueblos del mundo. Y entre la CIA, el órgano de inteligencia norteamericano ese que procuró darle el golpe de Estado electoral aquí al PLD en el 2020, y que impusieron, aliado con sectores como políticos, como Leonel Fernández, como la izquierda supuesta que hay aquí, que todos se han adherido a uno de los gobernantes más derechistas del mundo, hoy día socio del Mossad, porque decidió apoyar a Israel en toda su parte. Eso es lo que han dicho. Habrá que ver que yo no lo he oído, pero es lo que han dicho y han escrito, que el hombre ha decidido apoyar a la cata criminal más mala que hay en la humanidad hoy día, que los representa el Mossad e Israel. Están ahí la prueba, los palestinos, está Jordania, está Siria, a la fuerza de un tabarrón cualquiera, como conducta, porque poseen unas bombas atómicas y se creen amos y dueños del mundo. Inclusive, no dudo que le hayan secuestrado algo a Trump para que Trump tenga que hacer definitivamente lo que ellos digan. Por ahí debe andar eso. Claro, el Trump no es un ahito el queche, es un cruzado
Es una persona que no se puede creer nada de lo que dice, porque hoy dice que es pasado mañana y es en el instante que lo va a hacer. Como hacían los cruzados, por eso los cruzados eran los ejércitos que formaba el Vaticano y Europa para que fueran a pelear al Medio Oriente, y por allá los caballeros que iban, los caballeros cruzados, al vencer la guerra, porque tenían un poco más de desarrollo militar, se adueñaban con todo lo que encontraban. Y como era por dinero, pues imagínense, ahí no había acciones humanas posibles. Todo lo que hacían era de manera animalesca, mataban, eran criminales nunca vistos, de la forma que asesinaban a la gente, que la oprimían, que la subyugaban. Eso eran los cruzados. Eso, lo que iban a imponer el cristianismo. Imagínense, el Cristo de por allá, del Medio Oriente, y son los europeos los que van a imponer el cristianismo del Medio Oriente. ¿Qué le parece? No hay algo tanto ilógico ahí, poco ilógico, muy ilógico. Café, bueno. Y así es como se conducen estas naciones que son dominantes, pero que cuando entran en declive, ahí es que la puerta retuerce el clavo, porque se ponen más agresivos. Son capaces de bombardear con bombas nucleares, bombas atómicas, con la bomba de hidrógeno, el mundo entero, el planeta entero. Con tal de ellos quedarse, aunque sea solo en el mundo. Pero ya no es así, ya no es así. Entonces el Estado de Irán se convierte en el 1979 en un Estado musulmán, con su estructura de gobernanza a imagen y semejanza de los dictámenes de su libro sagrado, el Corán. Estados Unidos, a partir de ahí, ha tratado de mantener a Irán en una incertidumbre nunca vista. No hay sosiego. En el 2003, Irak bajo Saddam Hussein, dirigido por la CIA, Estados Unidos, le impone una guerra de 8 años sin poder vencer a Irán. Le impone, ellos le llaman la guerra impuesta. Como a la guerra de ahora, Irán la ha denominado la guerra no deseada, porque es una guerra que la ha declarado Israel, agrediendo a Irán, provocando a Irán, matándole personas a Irán, bombardeando sus lugares de desarrollo científico en el área nuclear. Muy peligroso todo esto. Bueno, y a partir de ahí Irán ha usado su punta de lanza militar. A partir de cuando Irán se coloca como Estado musulmán, Estados Unidos usa como punta de lanza a Israel, matándoles a Irán científicos y destruyendo parte de sus infraestructuras productivas, no logrando con el terrorismo militar de Estados Unidos vencerlo, no logran vencer a Irán. Durante esos 8 sangrientos años de guerra contra el pueblo iraní, la CIA y Saddam Hussein, quien al final se pelea con Estados Unidos y decide terminar la guerra con Irán sobre la base de los acuerdos de que cada quien se quede con lo que tiene o con lo que tenía. Así que no le ocupó ni 1 milímetro de tierra a Irán, ni ningún pueblo, y mucho menos Irán le ocupó a Irak, nada. Se pusieron de acuerdo y repartieron el Corán a todas las poblaciones para que vivieran en paz. El Corán es un libro interesantísimo donde se establece la necesidad de que primero que todo en la vida debe existir la justicia. Y el imperio que empieza a ser injusto, los días le quedan por delante contados,
porque no hay manera de gobernar a la sombra de la injusticia. O se es justo o tú te autodestruyes, como le está pasando a Estados Unidos. Bueno, no logrando con el terrorismo militar que impusieron Estados Unidos e Irak contra Irán, para detener el avance de Irán que venía experimentando, dirigido por el ayatolá Khomeini. Y ahí empieza Irán nuevamente a tener un auge cultural, porque asumen sus creencias, su forma de vida, y empiezan entonces a oscilar entre adquirir grandes conocimientos científicos para desarrollar todo lo que tiene que ver con la sociedad iraní y poner a la población a vivir en condiciones dignas. Un pueblo oprimido por muchos años bajo el fuete del imperio occidental que conduce a Estados Unidos y que es gendarme del imperio occidental para esclavizar, dominar, saquear las riquezas de los pueblos del mundo, en todos los continentes. Bueno, así como el gran avance que han alcanzado los iraníes en materia militar, producción de armamentos, y tienen un desarrollo extraordinario, y todos estos años que han estado trabajando arduamente, lo más probable es que, aunque la Mossad es un organismo de inteligencia muy tenaz, muy agresivo, impiadoso, asesino y criminal, no han podido descubrir todos los secretos de Irán, y Irán posee grandes secretos en el orden militar, en el orden industrial, que pueden sorprender a cualquier potencia en cualquier momento. Bueno, y ese desarrollo en todos los aspectos que genera un progreso importante en una nación es lo que ha ido alcanzando Irán, y es el miedo que tienen las potencias occidentales que quieren destruir a Irán. Por eso los bombardeos indiscriminados contra sus instalaciones nucleares, contra sus instalaciones productivas, contra sus instalaciones donde están las más bellas y enormes y grandiosas edificaciones que heredan de siglos, más de 3.000 años de antigüedad, con una historia inmensa. Y la suma de todo eso es que hoy Irán cuenta con un gran auge en lo económico, en lo militar, y una fortaleza muy firme en cuanto a su visión de ver el mundo por las grandes alianzas estratégicas que ha hecho con naciones que cuentan con mucho poder económico, militar, científico, y podría decirse que son los amos y señores y dueños en los últimos tiempos de la ciencia. Son los rusos, los chinos, tienen un auge, un desarrollo nunca visto en la historia de la humanidad, y que por una fuerza propia de ese auge desplazará a cualquier potencia de esas potencias malignas que hay en el mundo de su primer lugar, porque aspiran a que toda la humanidad camine agarrada de la mano y vayan todos hacia adelante, sin que nadie se quede atrás en medio de la pobreza, de la incertidumbre, sino que todos podamos vivir en equidad, donde la dignidad esté por encima de cualquier
sueño que pueda tener el ser humano en lo material, porque lo más importante de este elemento tan determinante en el planeta que lo es el ser humano, no viva en la indigencia, no viva en la inequidad, no viva en la miseria aberrante, no viva que no sea en equidad con todos los seres humanos, con las condiciones que generan en él el vivir dignamente y que su aspecto fundamental, su dignidad, se eleve como se elevan a los cielos los grandes hombres. Hoy Irán cuenta con un auge en lo económico, así como con grandes alianzas estratégicas con grandes naciones, y que puede concentrarse y hacer en primer orden diezmar las intenciones de un Estado tan avasallante, sionista como es el Estado israelita, y destruir sus pretensiones. Y debe concentrarse en ese aspecto, porque disgregarse, entonces perdería mucha fuerza, y el que pierde fuerza se debilita. Solo podrá Irán vencer los obstáculos que hoy día en el Medio Oriente le genera un país tan agresor, tan pervertido, tan degenerado como lo es Israel, si se concentra en enfrentar las maldades y las perversiones de Israel. Exhortamos a los gobernantes iraníes que no se disgreguen, que se mantengan enfocados en primer plano en lo más importante para ellos como enemigo, muy próximo a ellos, y que podrían hacerle la vida imposible a Irán. Si doblega a tu enemigo inmediato, será ganancioso de la guerra y podrá vivir en paz. Le deseamos grandes éxitos a Irán en su justa lucha por mantenerse libre, en avance, en progreso, en desarrollo cultural, científico, tecnológico, y que toda la población viva en equidad. Grandes éxitos. Y esperamos que la guerra se acabe cuanto antes, porque los malvados no pueden dirigir el mundo. Nos veremos el próximo lunes. Rapidito, bye bye.